Te decía hoy, bueno, arrancaba justo hablando del radicalismo, de lo que hoy bueno, era como que lo que faltaba, sí, va. Pero bueno, y te decía que íbamos a hablar con Leandro Santoro, que es de los radicales, pero que no está en Cambiemos, sino que está en el Movimiento Nacional Alfonsinista. Muchos ya ahora dicen que es más kirchnerista que radical, pero se lo podemos preguntar a él, o sea, si es o no es, o qué es. Leandro Santoro, ¿cómo te va? Gisela Marciota, soy, buenas noches. ¿Qué haces? Sí, buenas noches, gracias por llamarme. Bueno, te pregunto, porque justo viste que te presentaba y decía eso, ¿vos Sí. cómo te definís? ¿Dónde estás parado? ¿En qué vereda te parás hoy? No, yo estoy siempre a la vera del campo popular, pero bueno, más allá de la respuesta políticamente correcta, Sí. mirá, hago una reflexión. Yo me pregunté muchas veces por qué pasaba que había gente que era kirchnerista o que se definía como peronista, viste, de dónde radicaba, digamos, esa definición de los sismos, digamos, ¿no? Y yo creo que se debe al primer amor. O sea, yo soy alfonsinista, me defino como alfonsinista. Hoy como alfonsinista me siento mucho más cómodo pensando la política con los compañeros que vienen del kirchnerismo que con muchos compañeros que militaron en el radicalismo. ¿Por qué? Porque tenemos una visión del futuro más parecida en términos de lo que hay que hacer con la economía, lo que hay que hacer con la política, lo que hay que hacer con la sociedad. Ahora, el ismo creo que está definido básicamente por ese primer amor. Por eso Néstor muchas veces decía, cuando nos llaman kirchneristas porque nos quieren bajar el precio, porque él quería representar un conjunto mucho más amplio, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo me siento alfonsinista y además siento que tengo cosas en común con muchos compañeros que provienen de la experiencia del kirchnerismo o que provienen de la experiencia de la izquierda nacional, porque creo que hay que construir una Argentina mucho más inclusiva, más solidaria. Hola, pensé que se había cortado. ¿Y eso, y esa construcción desde dónde ves que se puede dar? Porque, bueno, lo que se viene como planteando un poco, o por lo menos lo venimos planteando nosotros acá también en el programa, es qué está pasando hoy justamente con el kirchnerismo, dónde está parado el kirchnerismo, quiénes son, además, el kirchnerismo hoy, y dónde queda el Partido Justicialista, dónde estaba el Partido Justicialista, era el Partido Justicialista adentro del kirchnerismo, el kirchnerismo adentro del PJ, ahora están... ¿Cómo es eso hoy? ¿Cómo lo ves? Mira, está complicada la situación. Yo no tengo respuesta a cómo van a evolucionar todas esas variables que vos estás mencionando. Sí creo que es imprescindible que haya un espacio del campo nacional y popular, donde ojalá esté la mayoría del peronismo, la gente que provenga de las corrientes nacionales y populares del radicalismo, los independientes. Pero la verdad, la evolución de la interna del peronismo depende más de factores de poder que de factores ideológicos. Yo creo que hay un grupo de intendentes, gobernadores, diputados y senadores que se van a posicionar de cara al 2017 pensando en construir una alternativa para el 2019. Y eso es, mentirnos sobre eso me parece que es al pedo, digamos. La verdad es que yo sé que hay muchos compañeros que tienen una visión ideológica de la realidad y que van a tomar definiciones en función de sus compromisos ideológicos, y también sabíamos de antemano que adentro del kirchnerismo había muchos sectores que estaban apoyando el proyecto nacional solamente porque encontraron un espacio de poder que les garantice reelegir como senadores o garantizar la gobernabilidad de sus provincias. Así que eso hoy se conoció, bueno, el comunicado del radicalismo bonaerense, Ricardo Alfonsín como muy enojado con la gobernadora Vidal porque no lo tienen en cuenta a la hora de armados para el 2017. Y daba cuentas específicamente del salto que dio el intendente de Azul del Frente para la Victoria a las filas de Cambiemos. Sí, bueno, es lo que te digo, o sea... Ese salto, la verdad que, bueno, sorprende a más de uno además. Y responde mucho más, digamos, a la necesidad de tener una alternativa competitiva o a garantizar el financiamiento para el municipio, ¿no es cierto? Porque todo el mundo sabe, ayer salió creo un artículo de La Nación, justamente en el diario de La Nación, donde decía que Cambiemos privilegiaba a las provincias amigas a la hora de repartir los fondos de la coparticipación, los ATN o distintas asistencias financieras. Pero eso no lo hacen todos cuando gobiernan un poco. Un poco, yo creo que un poco sí. A diferencia de lo que venía pasando hasta este momento, ellos pretendieron construir legitimidad diciendo que venían a cambiar eso. Sí. Entonces hace más ruido por ese lado. Ahora, lo triste del comentario... Bueno, sí, también dijeron que iba a haber pobreza cero, que no iba a haber devaluación, que se iba a bajar la inflación. Y bueno, claro, dijeron un montón de cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo sé que dijeron eso. Y además nosotros sabíamos que esas definiciones eran más pirotecnia electoral, digamos, mentira, que una mentira. Que eran mentiras. Bueno, ahora, la diferencia es que vos para alcanzar, por ejemplo, la pobreza cero, si es que se pudiera alcanzar, o para reducir la pobreza, o para mejorar un montón de cosas, son procesos, tenés que iniciar caminos. Ahora, estos tipos están incumpliendo cosas que son
actitudinales, que son, si querés, fundacionales. O sea, vos, por ejemplo, si hacés de la República y de la división de poderes, ¿no es cierto?, y de la transparencia una bandera, eso sí lo podés cambiar de la mañana a la noche, eso es una decisión política. Terminar con la pobreza, no. Es un proceso que implica tomar muchas decisiones políticas, ¿no es cierto?, y es una batalla, una relación de poder. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos tipos están mintiendo inclusive en lo que podrían evitar, ¿no? Claro. Porque ellos podrían evitar hacer esto, no es que es una pelea contra las corporaciones, no, acá esto es decir, bueno, no sé, repartimos la guita del Estado, digamos, con un criterio político, la repartimos con un criterio, no sé, electoral. Ellos definieron un criterio electoral. Pero lo último, en relación al comentario de Ricardo Alfonsín, sí, lo triste es que se enoja con Vidal, no por las consecuencias sociales del plan económico, sí, no por el tarifazo, no porque no ha logrado todavía una reforma estructural en ninguno de los temas de fondo de la provincia, sino porque reclama más espacio de poder. Sí, con eso arrancamos el programa, diciendo exactamente lo mismo, que triste. Si faltaba algo para estar más triste aún con el radicalismo, ya no espero nada, por supuesto, del radicalismo, pero si faltaba algo era que se pusiera triste por esto y no por el tarifazo, y no por... bueno, ya sabemos, pero sí, es en el estado en el que quedó el radicalismo, ahí quedaron parados pidiéndole migajas al PRO. Porque ellos podrían inclusive hacer un planteo de orden programático. Me refiero al sector de Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín es un tipo que todos sabemos que por formación política no debe sentirse cómodo dentro de Cambiemos. Pero también sabemos que no todo para hacer los planteos programáticos e ideológicos que había que hacer, porque cuando se discutió en el marco de la Convención de Gualeguaychú, claro, qué había que hacer con el radicalismo, el tipo no tenía una postura contraria al acuerdo con Macri. Él lo que decía es tiene que estar Macri y más adentro. La gente por ahí se olvida porque queda es que el tipo se opuso en su momento al acuerdo con Macri, pero no es que se opuso al acuerdo con Macri, él quería un acuerdo más amplio que lo incluyera también a Massa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que utilizan siempre la excusa del debate ideológico, la excusa del debate programático, cuando en realidad lo que están buscando, lamentablemente, es cómo hacen para acomodar a los... Claro. Leandro Fernando Borroni te saluda. A ver, ¿qué posibilidades ves, si crees que todavía existe de cara al futuro una posibilidad de reconstruir la Unión Cívica Radical, y vos, tanto vos como Leopoldo Morol, ¿se ven en ese futuro rol? ¿Tienen esa intención de reconstruir de cara al futuro este partido más que centenario? No, la verdad que no. A nosotros nos pasa como les pasó a los peronistas en los 90, que para seguir siendo peronistas se tuvieron que ir del PJ. Bueno, nosotros para seguir siendo radicales tomamos la decisión de irnos de la UCR. ¿Por qué? Básicamente porque la mayoría de la gente que está... A ver, Sanz piensa como Macri y la mayoría de los radicales piensan como Sanz. Entonces, no es un problema de tradición o de pertenencia o sentimental, es un problema ideológico y bien racional. O sea, yo creo que hay que construir un país completamente diferente del que está desarrollando o llevando adelante Cambiemos. O sea, creo que hay que redistribuir la riqueza, pero en el sentido contrario de la que la están redistribuyendo ellos. O sea, yo creo en el Mercosur como creía Alfonsín, no creo en el Tratado Transpacífico. Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir en la economía y no creo en el libre mercado. ¿Viste? Son cosas muy fuertes. O sea, vos podés tener un anclaje emocional y sentimental con el partido, que es lo que me pasa a mí, pero por otro lado, ¿viste? Tampoco podés vivir en la esquizofrenia que nos pasaba cuando militábamos en el radicalismo, de decirnos radicales y al mismo tiempo votar otra cosa porque sentíamos que los candidatos que nosotros llevábamos representaban un programa antirradical. Claro. Es bastante esquizofrénico y bueno... Y ahora, y la construcción, ¿cómo la ves? Porque estamos hablando de una etapa donde se terminaron los partidos políticos, ¿no? Como la herramienta para las competencias electorales, y estamos en un momento donde hay alianzas, coaliciones, frentes. ¿Estamos en qué etapa? ¿Está mutando esto? Porque hay una época donde había un bipartidismo claro, el bipartidismo hoy no existe. Hoy hay un diferentismo. Exacto, diferentismo. Sí, pero en toda América Latina, porque el Frente Amplio es un frente, el PT incluso es un frente, el MAS boliviano es un frente, en Ecuador pasa lo mismo, en Venezuela pasa lo mismo. A ver, durante muchos años el debate político se trabó en función de... Después gobernar con un frente es mucho más difícil que gobernar con un partido, ¿no? Sí, porque... pero bueno, es así. Claro, a ver, sí. Efectivamente es así porque te obliga a construir consensos, todo el tiempo. Los acuerdos son mucho más inestables. Exacto. Bueno, sí, también. Y además estamos hablando de construir un frente con lo que queda de los partidos políticos, pero no estamos hablando de un frente de partidos como ocurre en Europa.
Claro. Vos en Europa, por ejemplo, los verdes te incorporan a una coalición de gobierno si se cumple la agenda verde. Exacto. Si por ejemplo, no sé, Merkel decide incumplir la agenda verde, sí, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y qué sé yo, los tipos rompen y se van y los pierden el electorado. O sea, los verdes, los votantes del Partido Verde aceptan que el Partido Verde integre una coalición de gobierno como consecuencia de acuerdos programáticos específicos. Sí, todavía no Acá, estamos como en esa, partidos, no estás en no. esa instancia, ¿no? No, porque el debate es mucho más emocional y sentimental que racional. Entonces vos, por ejemplo, sos peronista o antiperonista como si ese clivaje explicara la realidad actual. Y en realidad explica la realidad hace 50 años atrás. ¿Qué significa hoy ser gorila o antiperonista? No se sabe, porque para muchos el antiperonismo era una forma de decirse defensores de la libertad, porque entendían que el peronismo era el avance sobre las libertades individuales. Para otros decirse antiperonista era una forma de ponerle límite al avance social, porque entendían que el peronismo implicaba el avance de un sector de la sociedad sobre la distribución del poder. Sí, o sea, por izquierda y por derecha había forma. Pero hoy podríamos hablar de un clivaje popular versus antipopular. Bueno, no? Nosotros hablamos del popular versus elitismo, porque viste que ellos trabajaron, la derecha trabajó históricamente, en los últimos años, el clivaje república versus populismo. Nosotros planteamos que el verdadero clivaje es una suerte de república elitista versus democracia popular. ¿Por qué? Porque lo popular implica de alguna manera el concepto de la igualdad, el concepto de la construcción más horizontal y basista. Sí, igual es medio injusto, igual es injusto que la república quede del otro lado, porque la república no puede quedar del otro lado. No, porque en realidad la democracia incluye la república, pero la república no necesariamente incluye la democracia. Alfonsín, de hecho, nos decía en los últimos años de su vida que él solía decir que se había recuperado la democracia para facilitar el entendimiento, pero que en realidad la democracia no se había alcanzado solamente la república. Claro, sí. Y él hablaba de Robert Dahl, y decía, bueno, esto es una poliarquía, es una democracia política, pero la democracia social, que es el verdadero objetivo del radicalismo, todavía no se ha alcanzado, porque para eso habría que militar mucho más la democracia y radicalizarla. Sí, está bien. Y entonces estamos frente a el detrimento, o sea, no sé si decir la muerte de los partidos políticos me parece un poco fuerte, pero sí con el debilitamiento, ¿no? Claro, o el debilitamiento, porque se van a necesitar también para los frentes. Sí. Porque van a ser frentes de varios partidos o partiditos, si se quiere, más chiquitos. Sí. No, y a esto tenés que agregarle además la fragmentación territorial y regional de la Argentina, que hace que muchos partidos respondan a realidades locales y no a visiones de la Argentina, nacionales. Leandro, ahora los chinos, los salviseños, digamos, acuerdan, digamos, en función de la realidad de su provincia. Estoy de acuerdo, me parece, la verdad, brillante tu análisis sobre el bifrentismo. Ahora, me parece que en este planteo que vos hacés, ¿no estamos descuidando o mirando un poco de reojo al poder real que todavía sigue teniendo el Partido Justicialista a nivel nacional? Digo, porque decir que los partidos políticos están terminados, digamos, sabiendo que tiene un enorme poder aún hoy en toda la Argentina el Partido Justicialista. No lo tiene. A ver, Gioja no tiene poder. Todo el mundo sabe que Gioja no tiene poder. Pichetto tiene un poco más de poder porque los que tienen poder son los gobernadores, y el tipo en el Senado lo que hace es articula los intereses de los gobernadores en Buenos Aires. Sí. Pero el poder de Pichetto no radica en el PJ, sino radica en que tiene la relación con esos gobernadores. Pero son gobernadores que, a ver, si les conviene, por ejemplo, votan para agarparlo a los buitres. ¿No? Porque cuando votaron para agarparlo a los buitres, también el gobierno puso la cláusula que los habilitaba a endeudarse a ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir? El poder real de la Argentina, muchachos, básicamente son los medios de comunicación, los bancos y 2 o 3 multinacionales, Techín y 2 o 3 más, Bulgerón y algunos más. Eso es el círculo rojo, ese es el poder real. Agregale a eso el partido judicial, agregale a eso un poco más también los servicios de inteligencia, que son los que operan sobre los medios, sobre el partido judicial, y hay un sector del peronismo que forma parte del poder real, que es el establishment, digamos, del poder real, que está con el que gana. Hoy está con Cambiemos, sin decir que es de Cambiemos, pero le garantiza la gobernabilidad a Cambiemos. Ayer estaba con Cristina, antes estaba con Néstor, antes estaba con Menem y mañana estará con el que sea. Pero no es el PJ, ¿se entiende? O sea, hay mucho peronista, pero el peronismo como organización política no existe, lamentablemente.
como tampoco existe el radicalismo como organización política. Sí, bueno, yo yo disiento ahí, un poco, que nosotros acá lo debatimos bastante. Yo creo que yo creo en la reorganización del Partido Justicialista como tal. Creo que es algo que se está... No, yo también. Creo que es algo que se viene. ¿Dónde radica el poder? ¿Dónde radica el poder? El poder es el peronismo, el kirchnerismo, quien sea, cuando tienen poder es cuando gobiernan, básicamente. Cuando estás afuera del gobierno, ese poder se diluye claramente. Pero vos tenés poder cuando gobernás. Y no necesariamente, sí. Estoy hablando desde la... Sí. Sí, decime. No, digo que estoy hablando sobre todo del kirchnerismo y del peronismo. Sí, básicamente. No, para mí no. ¿Vos Mira, Cristina hoy tiene poder. No. Para mí Cristina hoy no. ¿Cómo? No, para vos tiene poder. Para mí no, sí, tiene un montón de poder. A ver, tiene un montón de poder, tal vez no tenga poder de nominar, pero sí bloquea. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, si el peronismo quiere unificarse para, no sé, para recuperar el poder del Estado en el 2019, sí, es imprescindible que Cristina esté adentro. Esté sentada, ¿sí? Claro, sí. ¿Por qué? Porque Cristina, digamos, representa un 15, un 20% de la sociedad que la representa ella, que ni siquiera es peronista, digamos, que se siente cercana a esa construcción, pero que si mañana Cristina dice, vamos con el Frente Ciudadano y enfrentamos al PJ, no te digo todos, pero la gran mayoría la acompaña. Sí. Y eso es lo que le faltaría a la unificación del peronismo para construir una mayoría electoral. Pero, a ver, ¿a qué le decís la gran mayoría la acompaña en el Frente Ciudadano? No, de los votantes potenciales de Cristina, del 20%. Sí, ese 20% que no alcanza para enfrentar a Cambiemos. No, es el piso, pero sin ese 20% tampoco los puedo reemplazar. Claro. Pero también pueden perder. Pero los demás también pueden perder. No, es un debate igual. No, pero a ver, una cosa, a ver, porque muchas veces uno plantea poder. A ver, el poder es básicamente la capacidad de generar imágenes en la cabeza de la gente que condicionen o que influyen sobre sus acciones. Poder, para el manual, es lograr que el otro haga lo que uno quiere. Dominio, en términos weberianos. O sea, Cristina tiene la capacidad de influir o de determinar la conducta de un sector muy importante de la sociedad, inclusive de movilizarla. Cosa que no tiene ningún otro dirigente político. Ahora, no tiene la capacidad de armar una mayoría hoy. Hoy eso lo sabemos, digamos, porque la imagen negativa, por una serie de factores. Pero sin embargo tiene un poder de construcción y un poder de movilización de una minoría muy intensa que la termina transformando en el centro político de la discusión hoy, en la Argentina. ¿Y cómo analizás lo que se escucha mucho en la calle? Gente diciendo cosas como, por ejemplo, bueno, sí, el tarifazo, pero hay que bancar porque se robaron todo, se robaron el país, entonces ahora hay que bancar. ¿Cómo interpretás y qué puede pasar con esta gente? Porque hay gente que está, a ver, hay gente que votó a Mauricio Macri, gente que está afectada por las medidas de Mauricio Macri, que la está pasando mal con las medidas de Mauricio Macri, pero y que lo banca. Y que viene, y que está convencida de que bueno, que hay que bancar porque bueno, se robaron todo. Si devuelven la que se robaron, no nos aumentan el gas. A ver, el gobierno actual construyó el relato o la narrativa de la pesada herencia recibida para justificar el ajuste, ¿no? Sí. ¿Con qué contó? Con el apoyo del Círculo Rojo. El Círculo Rojo son los sectores de poder que forman opinión, que influyen sobre la línea editorial del diario, etcétera. Este Círculo Rojo, la verdad que desconfía de Macri. Yo creo que el principal problema de Macri no es la respuesta social al ajuste económico, sino la fractura del bloque de poder que lo acompaña. Porque hay un sector del poder real de la Argentina que ve que Macri, en primer lugar, improvisa, en segundo lugar, no tiene capacidad para disciplinar a los distintos sectores que integran su propia coalición de gobierno. Por eso se ve mucho la fractura en el equipo económico, en las 7 o 8 cabezas que manejan la economía hoy en la Argentina. Y en tercer lugar, porque además lo notan inexperto políticamente, porque han visto que no tiene la capacidad de construir la legitimidad política suficiente como consecuencia de su personalidad o no sé, digamos, de su falta de muñeca política a la hora de poder articular acuerdos con el peronismo más duraderos. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Yo honestamente creo que acá hay dos variables, digamos. La capacidad de recuperación económica de la economía argentina en el primer semestre del 2017 y en segundo lugar el nivel de tolerancia de este sector del Círculo Rojo que ve con desconfianza a Macri, que empieza a pensar y a decir cada vez más en voz alta que hay que buscar una alternativa.
y el quilombo puede venir por cualquiera de esos dos lugares, o porque no logra reactivar la economía en el primer semestre del 2017 y entonces se le complica la elección de medio término, y si pierde la de medio término, olvídate del 19, o porque hay un sector del poder real de la Argentina que, habiendo acompañado a Macri y sin tener que vuelva a Cristina, empieza a trabajar en la construcción de una alternativa tipo Massa que contenga un sector del peronismo y que le garantice la paz social en la Argentina, porque tiene mayor capacidad de articulación con los sindicatos, con los movimientos sociales, etcétera. Me parece que va por ahí, digamos, hay que analizar esas dos cosas. Digamos, la estabilidad de ese bloque de poder que es muy inestable como consecuencia de la falta de experiencia política de Macri para poder articularlo. Leandro, bueno, buenísimo. Cuando inauguramos nuestra sección la tertulia, que a partir del mes que viene vamos a inaugurar la tertulia, te vamos a invitar para que vengas acá al piso a tomar unos vinos y a charlar. Ah, espectacular. Bueno, al Papa también le invitamos. Leandro, gracias. Bueno, un beso grande. Chau. Leandro Santoro es un dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista y que... me olvidé de preguntarle algo que tenía en la cabeza.